Hay momentos en la vida donde una sola frase puede cambiarlo todo. Una frase que se clava en tu alma como un puñal y te hace despertar de un sueño que no sabías que estabas viviendo. Para mí, esa frase llegó de los labios de mi nuera Patricia cuando me dijo frente a toda la familia: «Ay, suegra, no sea tan dramática, ya está muy vieja para estos berrinches». Las risas que siguieron fueron como cuchillas, cortando los últimos hilos de mi paciencia. Pero lo que Patricia no sabía era que esta vieja dramática había aprendido a jugar el juego de la vida mucho mejor que ella. Si estás aquí escuchando mi historia, por favor dale like a este video, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios de qué país y ciudad nos estás viendo. Eso nos ayuda muchísimo y valoriza nuestro trabajo diario. Ahora, déjame contarte cómo una mujer de 75 años le enseñó a una ambiciosa de 30 que la experiencia siempre vence a la arrogancia. Todo comenzó hace 3 años cuando mi hijo Roberto trajo a Patricia a casa por primera vez. Yo acababa de quedar viuda después de 48 años de matrimonio con Hernando, mi esposo, y la soledad se había instalado en cada rincón de esta casa grande que habíamos construido juntos. Roberto era mi único hijo, el centro de mi universo desde que nació, y verlo feliz era lo único que me importaba en esos días grises después del funeral. Patricia llegó como un torbellino de sonrisas y cumplidos. Era hermosa, eso no se podía negar, con su cabello negro brillante y sus ojos verdes que parecían ver a través de todo. Desde el primer día comenzó a llamarme suegrita querida y a traerme flores cada vez que venía de visita. Me contaba sobre su trabajo como asistente administrativa en una empresa de seguros y sobre sus sueños de tener una familia grande y próspera. Yo, necesitada de afecto y compañía, abrí mi corazón y mis brazos para recibirla como a la hija que nunca tuve. Los primeros meses fueron como una luna de miel familiar. Patricia se ofrecía a ayudarme con las compras, me acompañaba al médico cuando Roberto no podía, y hasta sugirió que redecoráramos la sala para que se sintiera más moderna y acogedora. Yo, agradecida por tener a alguien joven que trajera vida a mi casa, accedí a todo. Cambiamos los muebles que Hernando y yo habíamos elegido con tanto cuidado, pintamos las paredes de colores que ella consideraba más actuales y hasta reemplazamos las cortinas que yo misma había cosido años atrás. Cuando Roberto me anunció que se casarían, sentí una mezcla de alegría y melancolía. Alegría porque mi hijo había encontrado el amor, melancolía porque sabía que las cosas cambiarían. La boda fue hermosa, celebrada en el jardín trasero de mi casa, bajo el mismo naranjo donde Roberto había jugado de niño. Patricia lucía radiante en su vestido blanco, y yo lloré de emoción viendo a mi hijo tan feliz en el altar improvisado que habíamos montado. Los primeros meses de matrimonio transcurrieron sin sobresaltos. Roberto y Patricia vivían en un apartamento pequeño en el centro de la ciudad, pero venían a visitarme todos los domingos para el almuerzo familiar. Era nuestra tradición, instaurada desde que Roberto era pequeño y que continuamos incluso después de la muerte de Hernando. Yo cocinaba sus platos favoritos, preparaba su postre preferido y disfrutábamos de largas sobremesas hablando de todo y nada. Fue durante una de esas sobremesas dominicales cuando Patricia mencionó casualmente que el apartamento se les había quedado pequeño y que estaban pensando en buscar algo más grande. Roberto asintió con entusiasmo, explicando que querían empezar a planificar su familia y necesitaban más espacio. Yo, sin pensarlo 2 veces, les sugerí que se mudaran conmigo. La casa era enorme para una sola persona. Tenía 4 habitaciones además de la mía, y sería maravilloso tener compañía permanente. Patricia intercambió una mirada rápida con Roberto antes de sonreír ampliamente y decir que era una idea fantástica. Hablamos de cómo organizaríamos los espacios, de las ventajas económicas que tendría para ellos no pagar alquiler, y de lo hermoso que sería cuando llegaran los nietos. Esa noche me fui a dormir sintiendo que la vida me daba una segunda oportunidad de tener una familia completa de nuevo.
La mudanza se hizo un sábado soleado de primavera. Vinieron varios amigos de Roberto para ayudar con las cajas y los muebles, y Patricia supervisaba todo con la eficiencia de un general dirigiendo una batalla. Yo preparé un almuerzo abundante para todos los que ayudaron, y la casa se llenó de risas y conversaciones. Por primera vez, desde la muerte de Hernando, mi hogar volvía a sentirse vivo. Los primeros cambios fueron sutiles, casi imperceptibles. Patricia comenzó a reorganizar la cocina para que fuera más práctica según sus estándares. Movió mis especias a lugares diferentes, cambió la disposición de los platos y vasos, y hasta sugirió que algunos de mis electrodomésticos más antiguos necesitaban ser reemplazados. Yo, queriendo mantener la armonía, accedí a todo con una sonrisa. Después de todo, era su hogar ahora también. Luego vinieron los cambios en la sala. Los muebles que habíamos elegido juntos el año anterior ya no le parecían tan adecuados. Necesitábamos un sofá más grande, una mesa de centro más moderna, una televisión de pantalla plana que reemplazara mi viejo aparato que funcionaba perfectamente bien. Roberto se mostraba un poco incómodo con tantos gastos, pero Patricia tenía una manera de convencerlo que yo admiraba en secreto. Le decía que una casa bonita era una inversión en su futuro, que cuando tuvieran hijos querrían un ambiente hermoso para criarlos. Con el tiempo, Patricia comenzó a tomar más control sobre las decisiones domésticas. Era ella quien decidía qué se preparaba para la cena, quién venía de visita y cuándo, incluso qué programas veíamos en televisión. Roberto parecía feliz de dejarle esas responsabilidades, y yo traté de ver esto como algo positivo. Una mujer joven tenía más energía para manejar estos detalles, y yo podía relajarme y disfrutar de mi papel de abuela en potencia. Los domingos familiares comenzaron a cambiar gradualmente. Ya no cocinaba yo sola. Patricia insistía en que preparáramos la comida juntas, pero de alguna manera siempre terminaba dirigiendo el proceso completo. Mis recetas tradicionales fueron siendo reemplazadas por platos que ella consideraba más saludables o modernos. Cuando sugerí hacer el estofado especial de Hernando, el que había sido el favorito de Roberto desde niño, Patricia arrugó la nariz y dijo que era demasiado grasoso para los estándares actuales de alimentación. Fue entonces cuando comencé a notar que mis opiniones importaban cada vez menos en las conversaciones. Cuando contaba una anécdota de cuando Roberto era pequeño, Patricia interrumpía con comentarios sobre lo diferente que serían las cosas cuando ella fuera madre. Si mencionaba alguna tradición familiar que habíamos mantenido por años, ella la desestimaba, diciendo que era hora de crear nuevas costumbres más acordes con los tiempos modernos. Roberto parecía no darse cuenta de estos cambios, o quizás prefería ignorarlos. Estaba completamente absorto en su nueva vida de casado y en los planes que hacía con Patricia para su futuro. Hablaban constantemente sobre los viajes que harían, la casa que comprarían eventualmente, los nombres que le pondrían a sus hijos. Yo escuchaba desde mi silla habitual, sintiendo cada vez más que me convertía en una espectadora de mi propia familia. El primer incidente real ocurrió durante la celebración de mi cumpleaños, número 74. Habíamos invitado a algunos vecinos y familiares, y yo había pasado días preparando mi pastel de 3 leches, el mismo que había hecho para cada cumpleaños familiar durante décadas. Cuando llegó el momento de cortarlo, Patricia apareció con un pastel comprado en una pastelería cara del centro de la ciudad, decorado elegantemente con fondant y flores de azúcar. Anunció con una sonrisa radiante que había querido sorprenderme con algo especial, algo más sofisticado que mis postres caseros. Los invitados elogiaron la belleza del pastel comprado, y mi humilde creación quedó relegada a un rincón de la mesa, prácticamente ignorada. Esa noche, después que todos se fueron, me encontré sola en la cocina tirando a la basura mi pastel apenas tocado. Fue la primera vez que las lágrimas rodaron por mis mejillas desde que Patricia había llegado a nuestras vidas. Los meses siguientes trajeron una serie de pequeñas humillaciones
que se acumularon como piedrecitas en mis zapatos. Patricia comenzó a corregirme cuando hablaba con las visitas, diciendo cosas como, lo que mi suegra quiere decir es, o déjenme explicarles mejor lo que pasó. Reorganizó mi armario porque consideraba que mi ropa era demasiado anticuada para una mujer de mi posición, y me llevó de compras para elegirme atuendos que según ella eran más apropiados para mi edad. Cuando protesté suavemente que me gustaba mi manera de vestir, que esa ropa tenía historia y significado para mí, Patricia rió de esa forma condescendiente que había perfeccionado y me dijo que entendía lo difícil que era para las personas mayores adaptarse a los cambios, pero que era por mi propio bien. Roberto asintió distraídamente desde el sofá, sin levantar la vista de su teléfono, y yo sentí una punzada de dolor que no sabía cómo nombrar. La situación empeoró cuando Patricia decidió que la casa necesitaba una renovación completa. No bastaba con los cambios cosméticos que habíamos hecho. Ahora hablaba de derribar paredes, cambiar los pisos, modernizar completamente la cocina y los baños. Cuando expresé mis dudas sobre la necesidad de cambios tan drásticos, especialmente considerando los costos, Patricia suspiró con exasperación visible y me explicó como si fuera una niña pequeña que una casa antigua como la nuestra perdía valor si no se actualizaba constantemente. Roberto se mostró entusiasmado con los planes de renovación, especialmente cuando Patricia le mostró revistas de decoración con casas que parecían salidas de películas de Hollywood. Hablaron de pedir un préstamo usando la casa como garantía, algo que me generó una ansiedad profunda que no lograba explicar completamente. Cuando sugerí que podríamos empezar con cambios pequeños y ver cómo nos iba económicamente, Patricia intercambió esa mirada con Roberto otra vez, esa mirada que había comenzado a reconocer y temer. Fue durante una cena cuando finalmente se atrevió a decir lo que había estado pensando durante meses. Con una sonrisa dulce que no llegaba a sus ojos, Patricia sugirió que quizás sería mejor si yo considerara mudarme a una residencia para adultos mayores. Había investigado algunas opciones muy buenas en la ciudad, lugares donde podría socializar con personas de mi edad y tener cuidados especializados que ella y Roberto no podían proporcionarme. La sugerencia me golpeó como un balde de agua fría. Miré a Roberto esperando que dijera algo, que protestara, que defendiera a su madre. Pero él simplemente asintió lentamente y dijo que Patricia tenía razón, que yo merecía estar en un lugar donde pudiera recibir mejor atención. Cuando logré encontrar mi voz para decir que no quería ir a ninguna residencia, que esa era mi casa, el hogar que había construido con su padre, Patricia suspiró con esa paciencia forzada que había perfeccionado. Me explicó que era natural que me resistiera al cambio, que todas las personas mayores pasaban por esa etapa de negación, pero que eventualmente me daría cuenta de que era lo mejor para todos. Roberto agregó que podría visitarme todos los domingos, que sería como tener nuestros almuerzos familiares, pero en un lugar más apropiado para mis necesidades. La conversación continuó por horas, con ellos presentando argumentos racionales y yo sintiendo que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. Esa noche no pude dormir. Caminé por la casa en la oscuridad, tocando las paredes donde estaban colgadas las fotografías de mi vida con Hernando. Los recuerdos de cuando Roberto era pequeño, los momentos que habían construido la historia de nuestra familia. En cada rincón podía escuchar los ecos de las risas de mi hijo, los pasos de mi esposo, las conversaciones que habían llenado estos espacios de amor y vida durante décadas. Al día siguiente, Patricia ya tenía folletos de 3 residencias diferentes esparcidos sobre la mesa de la cocina. Había marcado con resaltador amarillo las amenidades que consideraba más importantes: actividades grupales, servicio médico las 24 horas, comidas balanceadas preparadas por nutricionistas. Mientras desayunábamos, me leyó las ventajas de cada lugar, con el entusiasmo de un agente de viajes vendiendo un paquete vacacional. Roberto se había ido temprano al trabajo, evitando claramente participar en esa conversación. Patricia interpretó su ausencia como una aprobación silenciosa de sus planes y comenzó a hablar sobre calendarios de visitas,
sobre qué muebles podría llevarme y cuáles sería mejor vender o donar. Escuchaba sus palabras como si viniera de muy lejos, sintiendo que estaba viviendo la vida de otra persona, una pesadilla de la que no podía despertar. Durante los días siguientes, Patricia intensificó su campaña para convencerme de mudarme. Invitó a una amiga cuya madre vivía en una de las residencias que había investigado, para que me contara lo feliz y activa que se había vuelto después de mudarse. Trajo artículos de Internet sobre los beneficios de la vida comunitaria para los adultos mayores, estadísticas sobre la soledad en la tercera edad, testimonios de familias que habían tomado la misma decisión que ella me estaba pidiendo tomar. Cada argumento que presentaba era lógico, cada razón tenía su fundamento, pero algo en mi interior gritaba que esto no estaba bien. No era el momento adecuado, no era lo que yo quería, y definitivamente no era la manera correcta de tomar una decisión tan importante. Pero cada vez que expresaba mis dudas, Patricia me miraba con esa mezcla de compasión y exasperación que había perfeccionado, como si fuera una anciana confundida que no podía entender lo que era mejor para ella. La situación llegó a su punto crítico durante una reunión familiar que Patricia organizó sin consultarme. Invitó a mi hermana menor, Elena, a mis dos cuñadas, y hasta a los vecinos más cercanos que habían sido amigos de Hernando y míos durante años. Cuando llegué a la sala y vi a todas esas personas sentadas en círculo, supe inmediatamente que había caído en una trampa cuidadosamente orquestada. Patricia había preparado una presentación completa sobre las ventajas de mi mudanza a una residencia. Tenía fotografías de los lugares que había visitado, testimonios de otros residentes, incluso había calculado los costos y beneficios económicos para toda la familia. Habló durante casi una hora sobre lo mucho que se preocupaba por mi bienestar, sobre las limitaciones que ya estaba comenzando a mostrar, sobre la importancia de planificar el futuro antes de que fuera demasiado tarde. Una por una, las personas que yo consideraba mis seres queridos comenzaron a asentir con sus argumentos. Mi hermana Elena dijo que había estado preocupada por mí desde la muerte de Hernando, que había notado que me estaba volviendo más olvidadiza y menos sociable. Las cuñadas agregaron que ellas también habían considerado opciones similares para sus futuras necesidades. Hasta mis vecinos, María y Carlos, admitieron que habían visto cambios en mi comportamiento que les generaban inquietud. Sentada en mi propio sofá, en mi propia sala, rodeada de personas que se suponía que me amaban, escuché cómo diseccionaban mi vida y mi capacidad como si fuera un caso clínico. Patricia había hecho su tarea, había plantado semillas de duda sobre mi competencia en cada una de esas mentes, y ahora cosechaba los frutos de su manipulación. Cuando finalmente me pidieron mi opinión, mi voz sonó pequeña y derrotada, incluso para mis propios oídos. Dije que necesitaba tiempo para pensar, que era una decisión muy importante para tomarla precipitadamente. Patricia sonrió con esa dulzura venenosa que había aprendido a reconocer y dijo que por supuesto, que entendía perfectamente, pero que no deberíamos esperar demasiado porque las mejores residencias tenían listas de espera. Ya había hecho algunas consultas preliminares, agregó, y había conseguido que me pusieran en 3 listas diferentes. Esa noche, después que todos se fueron y Roberto llegó del trabajo para escuchar el resumen de la reunión, me senté en mi habitación, mirando las fotografías que tenía sobre la mesa de noche. Hernando sonriente el día de nuestra boda, Roberto dando sus primeros pasos en el jardín trasero, nosotros 3 en unas vacaciones en la playa, cuando Roberto tenía 10 años. En cada imagen veía una historia, un momento de felicidad auténtica que ahora parecía pertenecer a otra vida completamente diferente. Fue entonces cuando comencé a recordar detalles que había pasado por alto, patrones que había ignorado porque quería creer en la bondad de Patricia, la manera como siempre encontraba excusas para que no invitáramos a mis amigas cuando ella estaba en casa. Cómo había comenzado a interceptar mis llamadas telefónicas, diciendo que no quería que me molestaran con problemas de otras personas.
la forma sutil en que había ido alejándome de mis actividades sociales, sugiriendo que ya no tenía la energía para mantener tantos compromisos. También recordé las conversaciones que había escuchado a medias entre ella y Roberto, fragmentos de planes futuros que incluían cambios en la casa que requerirían mucho más espacio del que tendrían si yo siguiera viviendo ahí. Habían hablado de convertir mi habitación en un estudio, de usar el cuarto de huéspedes como nursery cuando llegaran los bebés, de instalar una piscina en el jardín trasero, donde ahora tenía mi pequeño huerto de vegetales. La realización llegó como una avalancha que me aplastó contra la realidad. Patricia no se preocupaba por mi bienestar. Se preocupaba por tener control completo sobre la casa, sobre Roberto, sobre la herencia que eventualmente sería suya. Había jugado un juego largo y paciente, presentándose como la nuera perfecta mientras tejía una red de manipulaciones que me había atrapado sin que me diera cuenta. Durante los días siguientes, observé a Patricia con nuevos ojos, prestando atención a detalles que había ignorado antes. La manera como revisaba mi correspondencia antes de dármela, siempre con la excusa de ayudarme a organizar mis cosas importantes. Cómo había comenzado a acompañarme a mis citas médicas, hablando con los doctores como si fuera mi cuidadora oficial, interpretando mis síntomas y preocupaciones de maneras que me hacían parecer más frágil de lo que realmente era. También noté cómo manejaba a Roberto, la forma sutil en que lo alejaba de conversaciones conmigo cuando ella no estaba presente. Siempre tenía alguna tarea urgente para él, algún recado que necesitaba que hiciera, algún plan que requerían discutir en privado. Mi hijo, que una vez había sido mi confidente y mi compañero más cercano, se había convertido en un extraño que vivía en mi propia casa. La gota que derramó el vaso llegó un domingo por la tarde. Patricia había invitado a su hermana y a su cuñado para el almuerzo, y yo había pasado la mañana preparando uno de mis guisos tradicionales, el mismo que había servido en cientos de domingos familiares a lo largo de los años. Cuando llegó el momento de sentarnos a la mesa, Patricia probó la comida y arrugó el rostro con disgusto evidente. Frente a todos los invitados, incluyendo a Roberto, Patricia comenzó a criticar mi cocina. Dijo que la sal estaba muy alta para personas de mi edad, que los condimentos eran demasiado fuertes para su estómago delicado, que la presentación del plato no era muy apetitosa. Sugirió que quizás sería mejor si ella se encargara de la cocina los domingos, para asegurar que todos pudiéramos disfrutar de comidas más saludables y modernas. Roberto, en lugar de defender a su madre, asintió y dijo que Patricia tenía razón, que debíamos adaptarnos a estándares nutricionales más actuales. Los invitados se mostraron incómodos, pero no dijeron nada, y yo me quedé sentada en silencio, sintiendo que cada palabra era una puñalada a décadas de tradiciones familiares que habían definido nuestra identidad como familia. Pero fue lo que pasó después lo que realmente encendió el fuego de mi indignación. Mientras levantábamos los platos, escuché a Patricia susurrarle a su cuñado que era muy difícil vivir con una persona mayor que se resistía tanto a los cambios necesarios. Le dijo que estaba haciendo todo lo posible por cuidarme, pero que yo me había vuelto muy terca y dramática en mis reacciones a las sugerencias más razonables. Su cuñado, un hombre que yo apenas conocía, asintió con comprensión y le dijo que su propia suegra había pasado por una etapa similar antes de mudarse a una residencia, donde finalmente había encontrado la paz que necesitaba. Patricia suspiró teatralmente y dijo que esperaba que yo llegara pronto a esa misma conclusión, porque la situación actual era insostenible para todos los involucrados. Esa conversación, que pensaron que no había escuchado, fue meresdeme, el momento de claridad absoluta que necesitaba. Patricia no solo me estaba manipulando a mí, estaba construyendo una narrativa pública sobre mi supuesta incompetencia mental y emocional. Estaba sembrando la idea de que yo era una carga, una anciana difícil, que se interponía en el camino de una familia joven que merecía vivir su vida sin las complicaciones de cuidar a un familiar mayor.
esa noche tomé una decisión que cambiaría el curso de todo lo que vendría después. No iba a seguir siendo la víctima pasiva de la manipulación de Patricia. No iba a permitir que me pintara como una anciana senil que no podía cuidar de sí misma. Y definitivamente no iba a entregarle mi casa, mi seguridad y mi dignidad sin presentar batalla. Al día siguiente, mientras Patricia salía de compras y Roberto estaba en el trabajo, marqué el número del abogado que había manejado los asuntos legales de Hernando y míos durante años. Don Rodrigo Mendoza era un hombre de mi generación, con más de 40 años de experiencia en derecho familiar y de sucesiones. Lo conocía desde que era un abogado joven que acababa de abrir su oficina, y habíamos desarrollado una relación de confianza y respeto mutuo a lo largo de las décadas. Cuando le expliqué mi situación, don Rodrigo escuchó en silencio, haciendo preguntas específicas de vez en cuando. Me pidió que fuera muy detallada sobre los cambios en mi vida doméstica, sobre las presiones que había recibido para mudarme, sobre las maneras en que Patricia había ido asumiendo control sobre aspectos de mi vida personal. Tomó notas cuidadosas y me pidió que reuniera cualquier documentación que pudiera ser relevante. Durante los días siguientes, mientras Patricia continuaba con su campaña para convencerme de mudarme, yo trabajé en secreto para documentar todo lo que estaba pasando. Comencé a llevar un diario detallado de cada conversación, cada incidente, cada vez que Patricia tomaba decisiones sobre mi vida sin consultarme. También empecé a grabar nuestras conversaciones usando una pequeña grabadora que don Rodrigo me había sugerido comprar. Fue durante una de esas grabaciones que Patricia reveló más de lo que había planeado. Estábamos hablando sobre los costos de las residencias que había investigado y yo pregunté cómo pensaba que podríamos pagar esos gastos mencionales, considerando que mi pensión no era muy alta. Patricia, con esa confianza que había desarrollado después de meses de no encontrar resistencia real a sus planes, me explicó que habían pensado en vender la casa. Según su lógica, la casa era demasiado grande para una persona sola en una residencia, y el dinero de la venta podría invertirse de manera que generara ingresos suficientes para pagar mi cuidado por muchos años. Roberto y ella podrían comprar algo más modesto pero más adecuado para una pareja joven, y yo tendría la seguridad financiera de saber que mi futuro estaba asegurado. Todo sonaba muy razonable cuando lo explicaba así, pero yo había comenzado a entender el verdadero plan detrás de toda esa racionalidad. Don Rodrigo me ayudó a ver la situación con claridad legal. La casa estaba a mi nombre, como parte de la herencia que había recibido de Hernando. Roberto no tenía derecho legal sobre la propiedad, y cualquier venta requería mi autorización explícita. Sin embargo, Patricia había estado trabajando para crear una situación donde yo pareciera incompetente para tomar decisiones financieras importantes, lo que podría dar pie a un proceso legal donde Roberto pudiera solicitar tutela sobre mis bienes. Las grabaciones que había hecho mostraron un patrón claro de manipulación emocional y psicológica. Patricia había usado técnicas sofisticadas para minar mi confianza, aislarme de mi red de apoyo y crear una narrativa pública sobre mi supuesta incapacidad mental. Don Rodrigo me explicó que este tipo de abuso hacia personas mayores era más común de lo que la gente creía, y que los casos exitosos dependían de la documentación cuidadosa de los patrones de manipulación. Mientras yo trabajaba con mi abogado, Patricia intensificó sus esfuerzos para finalizar los planes de mi mudanza. Yata había programado visitas a las 3 residencias en su lista. Había hablado con los administradores sobre fechas disponibles e incluso había comenzado a hacer listas de qué muebles podríamos vender y cuáles podría llevarme a mi nueva habitación. Todo esto sin preguntarme realmente si había tomado una decisión final sobre mudarme. La presión se volvió constante y asfixiante. Cada conversación en la casa giraba alrededor del tema de mi mudanza. Patricia había comenzado a hablar como si fuera un hecho consumado, discutiendo detalles logísticos y calendarios como si yo ya hubiera dado mi aprobación final. Cuando protestaba o pedía más tiempo para pensar, ella suspiraba con esa paciencia condescendiente y me recordaba
que era importante planificar estas cosas con anticipación. Roberto se había vuelto cada vez más distante conmigo durante este proceso. Cuando intentaba hablar con él a solas sobre mis preocupaciones, siempre encontraba excusas para evitar la conversación o la interrumpía para atender algún asunto que Patricia necesitaba discutir con él. Era como si mi propio hijo se hubiera convertido en un extraño que vivía en mi casa, más leal a su esposa que a la mujer que lo había criado. La situación llegó a su clímax durante lo que Patricia había organizado como una reunión familiar de toma de decisiones. Había invitado nuevamente a Elena, a las cuñadas, y esta vez también había incluido a algunos amigos de ella y Roberto que yo apenas conocía. Cuando llegué a la sala y vi el grupo esperándome, supe que esto era el golpe final de su campaña. Patricia había preparado una presentación aún más elaborada que la anterior. Tenía fotografías de las habitaciones disponibles en las residencias, contratos preliminares ya parcialmente completados. Incluso había calculado fechas tentativas para mi mudanza. Habló durante casi 2 horas sobre todos los detalles que había organizado, presentando todo como si fuera un regalo maravilloso que me estaba dando. Una oportunidad única de comenzar una nueva etapa de mi vida en el mejor ambiente posible. Cuando terminó su presentación, Patricia me miró con esa sonrisa radiante que había perfeccionado y me dijo que solo necesitaba mi autorización final para proceder con todos los arreglos. El grupo entero me miraba expectante, esperando que expresara mi gratitud por todo el trabajo que había hecho en mi nombre. El silencio se extendió mientras yo procesaba la magnitud de lo que estaba pasando. Fue entonces cuando finalmente encontré mi voz y dije que no estaba lista para tomar esa decisión, que necesitaba más tiempo para considerar todas las implicaciones. La sonrisa de Patricia se desvaneció por un momento antes de reaparecer con renovada intensidad. Me dijo que entendía mi nerviosismo, que era completamente natural, pero que habíamos hablado sobre esto durante meses y que era hora de ser práctica sobre mis necesidades reales. Cuando insistí en que no me sentía cómoda siendo presionada para tomar una decisión tan importante frente a un grupo de personas, Patricia finalmente perdió la compostura que había mantenido durante tanto tiempo. Su máscara de comprensión y paciencia se deslizó, y por primera vez vi la frustración real y la irritación que había estado escondiendo detrás de sus sonrisas dulces. Fue entonces cuando lo dijo, las palabras que cambiarían todo entre nosotras para siempre. Con una risa forzada que sonó más como un ladrido, Patricia me miró directamente a los ojos y dijo: «Ay, suegra, no sea tan dramática, ya está muy vieja para estos berrinches». Las risas nerviosas que siguieron de parte de algunos de los presentes fueron como dagas clavándose en mi dignidad, pero también fueron el combustible que encendió un fuego que había estado apagado durante demasiado tiempo. En ese momento algo cambió fundamentalmente dentro de mí. Ya no era la suegra complaciente que había tratado de mantener la paz a cualquier costo. Ya no era la anciana confundida que Patricia había estado pintando en sus narrativas. Era una mujer que había vivido 75 años, que había criado un hijo, que había construido un matrimonio sólido, que había enfrentado pérdidas y desafíos que Patricia ni siquiera podía imaginar. Me levanté de mi silla con una dignidad que no había sentido en meses y les dije a todos los presentes que la reunión había terminado. Mi voz era firme y clara cuando expliqué que cualquier decisión sobre mi futuro sería tomada por mí y solo por mí, en mi propio tiempo y según mis propios términos. Patricia trató de interrumpirme con sus excusas habituales, pero la silencié con una mirada que dejó muy claro que ya no estaba jugando sus juegos. Esa noche, después que todos se fueron y la casa quedó en silencio, llamé a don Rodrigo para informarle que estaba lista para proceder con el plan que habíamos estado desarrollando. Le dije que tenía toda la documentación que necesitábamos, incluyendo la grabación de la reunión de esa tarde, y que ya no tenía dudas sobre las verdaderas intenciones de Patricia. Don Rodrigo me citó a su oficina para el día siguiente por la mañana.
me pidió que trajera todos los documentos relacionados con la propiedad de la casa, las grabaciones que había hecho, el diario que había estado llevando y cualquier evidencia escrita de las presiones que había recibido para mudarme. También me sugirió que considerara la posibilidad de solicitar una orden de restricción temporal si me sentía amenazada o intimidada en mi propio hogar. La mañana siguiente salí de la casa temprano, antes que Patricia o Roberto se despertaran. Les dejé una nota diciendo que tenía algunas diligencias que hacer y que regresaría más tarde. Por primera vez en meses, sentí una sensación de liberación al cerrar la puerta detrás de mí. Iba a recuperar el control sobre mi propia vida, sin importar las consecuencias que eso pudiera traer. La reunión con don Rodrigo duró más de 3 horas. Revisamos cada pieza de evidencia que había reunido, analizamos las grabaciones más importantes y desarrollamos una estrategia legal que protegería mis derechos e intereses. Don Rodrigo me explicó que tenía un caso muy sólido para demostrar que había sido víctima de abuso psicológico y manipulación financiera, y que podíamos proceder de varias maneras diferentes dependiendo de qué resultados quería obtener. Decidimos comenzar con una carta legal dirigida a Patricia y Roberto, explicando que cualquier presión adicional para que me mudara constituiría acoso, y que cualquier intento de tomar control sobre mis propiedades o decisiones financieras sería considerado abuso de persona mayor. La carta también establecía claramente que yo era completamente competente mental y físicamente, y que cualquier afirmación contraria sería considerada difamación. Don Rodrigo también me ayudó a redactar un nuevo testamento que dejaba muy claras mis intenciones sobre la herencia. Aunque Roberto seguía siendo mi heredero principal, el documento establecía condiciones específicas que protegerían mis intereses mientras estuviera viva y que asegurarían que mis decisiones fueran respetadas independientemente de las presiones externas que pudiera recibir. Cuando regresé a casa esa tarde, Patricia me estaba esperando en la sala, con una expresión de preocupación fingida en su rostro. Me dijo que había estado preocupada cuando vio mi nota, que no era seguro para una persona de mi edad andar sola por la ciudad sin avisarle a alguien exactamente dónde iba. Cuando le dije que había tenido reuniones importantes que atender y que no necesitaba su permiso para salir de mi propia casa, su máscara de preocupación se deslizó ligeramente. Roberto llegó del trabajo poco después y Patricia inmediatamente le contó sobre mi comportamiento extraño del día. Le dijo que estaba preocupada porque yo había estado actuando de manera muy secretiva y defensiva y que quizás era hora de consultar con un médico sobre mi estado mental. Escuché esta conversación desde la cocina, donde estaba preparando la cena, y sentí una mezcla de rabia y satisfacción sabiendo que sus tácticas de manipulación ya no tendrían el efecto que esperaba. Durante los días siguientes, Patricia intensificó sus esfuerzos para encontrar evidencia de mi supuesta incompetencia. Comenzó a hacerme preguntas capciosas sobre fechas y eventos, tratando de confundirme o hacerme parecer olvidadiza. Revisaba mis cosas buscando signos de desorganización o confusión que pudiera usar como ejemplos de mi deterioro mental. Incluso llegó a sugerir que deberíamos programar una cita con un geriatra para una evaluación completa de mi estado cognitivo. Pero yo ya no era la víctima indefensa que había sido durante todos esos meses. Documenté cada uno de sus intentos de manipulación, grabé sus conversaciones más reveladoras y mantuve un registro detallado de todas sus acciones. Don Rodrigo me había enseñado a reconocer las técnicas de abuso psicológico que estaba usando, y ahora podía verlas con claridad cristalina cada vez que las empleaba. La carta legal llegó un viernes por la mañana, entregada por un mensajero oficial directamente en las manos de Patricia. Cuando vi su rostro al leer el documento, supe que finalmente entendía que ya no estaba tratando con la anciana complaciente que había estado manipulando durante tanto tiempo. Su piel se puso pálida, sus manos temblaron ligeramente, y por primera vez desde que la conocía, Patricia se quedó completamente sin palabras. Roberto llegó a casa temprano ese día después que Patricia lo llamó histérica al trabajo.
encontré a los dos en la sala, con la carta extendida sobre la mesa de centro entre ellos, teniendo una discusión intensa en voz baja. Cuando me vieron entrar, ambos se quedaron en silencio, pero pude ver en sus rostros que la dinámica de poder en la casa había cambiado completamente. Patricia finalmente encontró su voz y me preguntó por qué había involucrado a un abogado en lo que debería ser una conversación familiar. Me dijo que se sentía herida y traicionada por mi falta de confianza, que todo lo que había hecho era por mi propio bien, y que no podía entender por qué estaba reaccionando de manera tan drástica a sus esfuerzos por cuidarme. Por primera vez en meses, hablé con la claridad y firmeza que había perdido durante su campaña de manipulación. Le expliqué que había documentado cada una de sus tácticas de presión, cada intento de aislarme de mis amigos y familiares, cada esfuerzo por pintarme como incompetente para tomar mis propias decisiones. Le dije que entendía perfectamente cuál había sido su plan desde el principio y que ya no estaba dispuesta a ser víctima de su manipulación. Roberto trató de intervenir, diciendo que seguramente había un malentendido, que Patricia solo quería lo mejor para mí. Pero cuando le mostré algunas de las grabaciones que había hecho, cuando escuchó las conversaciones donde Patricia hablaba sobre vender la casa y deshacerse de mis muebles como si ya fuera un hecho decidido, su expresión cambió completamente. Esa noche la casa estuvo completamente silenciosa. Patricia se encerró en su habitación, alegando tener dolor de cabeza, y Roberto se quedó en la sala viendo televisión sin realmente prestarle atención a los programas. Yo me retiré temprano a mi cuarto, pero en lugar del miedo y la ansiedad que había sentido durante meses, finalmente pude dormir en paz sabiendo que había recuperado el control sobre mi propia vida. Los días siguientes trajeron una serie de intentos desesperados por parte de Patricia para reparar el daño que había hecho a su imagen. Trató de regresar a su personalidad de nuera cariñosa y comprensiva, preparándome desayunos elaborados, ofreciéndose a ayudarme con tareas que yo podía hacer perfectamente sola, disculpándose por cualquier malentendido que pudieran haber causado. Pero era demasiado tarde para esas tácticas. Yo había visto detrás de la máscara que había mantenido durante tanto tiempo. Había escuchado sus verdaderas opiniones sobre mí cuando pensaba que no estaba prestando atención. Sus disculpas y atenciones súbitas solo confirmaron lo que ya sabía. Patricia era capaz de actuar cualquier papel que fuera necesario para obtener lo que quería. Don Rodrigo me mantuvo informada sobre los pasos siguientes del proceso legal. Patricia había contactado su propio abogado, lo que era una admisión implícita de que entendía la seriedad de la situación. Su representante legal había solicitado una reunión para discutir una resolución que evitara procedimientos legales más formales, lo que don Rodrigo interpretó como una señal de que sabían que su posición era débil. La reunión se programó para un martes por la mañana en la oficina de don Rodrigo. Patricia llegó acompañada de su abogado, un hombre joven que parecía incómodo con todo el proceso. Roberto también vino, aunque había insistido en que quería mantenerse neutral en el conflicto entre su esposa y su madre. Cuando entré a la sala de conferencias y vi a Patricia sentada del otro lado de la mesa, la diferencia en su apariencia era notable. La mujer segura y controlada que había dominado mi casa durante tanto tiempo se había convertido en alguien nervioso y defensivo. Sus manos temblaban ligeramente mientras revisaba los documentos que su abogado había preparado, y evitaba hacer contacto visual directo conmigo. Era la primera vez que la veía en una posición de debilidad, y debo admitir que sentí una satisfacción profunda al ver cómo se desmoronaba su fachada de superioridad. Don Rodrigo comenzó la reunión presentando toda la evidencia que habíamos reunido sobre el patrón de manipulación y presión psicológica que había documentado. Las grabaciones fueron particularmente devastadoras, especialmente aquellas donde Patricia hablaba sobre sus planes para la casa, como si yo ya hubiera acordado mudarme, y las conversaciones donde describía mi supuesta incompetencia mental a personas que apenas me conocían. El abogado de Patricia trató de argumentar que todas sus acciones habían sido motivadas por una preocupación genuina por mi bienestar,
que había malinterpretado sus intenciones, que las grabaciones habían sido tomadas fuera de contexto. Pero cuando don Rodrigo reprodujo la grabación donde Patricia me llamaba vieja dramática frente a un grupo de personas, incluso su propio representante legal se mostró visiblemente incómodo. Fue entonces cuando Patricia finalmente se desmoronó completamente. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, mientras balbuceaba disculpas incoherentes, diciéndome que nunca había querido herirme, que había estado bajo mucha presión tratando de manejar tantas responsabilidades. Trató de tomar mi mano por encima de la mesa, pero yo la retiré inmediatamente, dejando muy claro que su actuación ya no tendría efecto sobre mí. Entre sollozos, Patricia admitió que había cometido errores en la manera como había manejado la situación. Dijo que había estado tan preocupada por mi futuro que había perdido de vista mis sentimientos presentes. Prometió que cambiaría, que respetaría mis decisiones, que nunca más volvería a presionarme sobre mudanzas o cambios en mi vida. Su abogado la miraba con horror mientras ella desmantelaba cualquier posible defensa legal con sus admisiones espontáneas. Roberto se veía completamente devastado durante toda la reunión. Era evidente que muchas de las grabaciones le habían revelado aspectos de Patricia que no había visto antes o que había elegido ignorar. Cuando don Rodrigo le preguntó directamente si había estado al tanto de las tácticas que su esposa había usado para presionarme, Roberto admitió avergonzado que había preferido no involucrarse en lo que consideraba asuntos de mujeres. La reunión concluyó con Patricia firmando un acuerdo donde se comprometía formalmente a respetar mi autonomía y mis decisiones sobre mi vida y propiedades. El documento establecía que cualquier presión futura para que me mudara o vendiera mis bienes sería considerada una violación del acuerdo y resultaría en acciones legales inmediatas. También incluía una cláusula donde Patricia reconocía públicamente que yo era completamente competente mental y físicamente. Cuando salimos de la oficina de don Rodrigo, Patricia caminaba varios pasos detrás de Roberto y de mí, con los ojos hinchados de llorar y la cabeza agachada. Era una imagen completamente diferente a la mujer segura y controlada que había dominado mi hogar durante tanto tiempo. Roberto me ofreció llevarme a casa en su carro, pero yo preferí caminar sola, necesitando tiempo para procesar todo lo que había pasado. El regreso a casa fue extraño y tenso. Patricia se encerró inmediatamente en su habitación, alegando sentirse enferma. Roberto trató de iniciar una conversación conmigo sobre lo que había escuchado en la reunión, pero yo le dije que necesitaba tiempo para decidir cómo proceder con nuestra relación familiar. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía el poder de tomar decisiones sobre mi propia vida sin tener que justificarlas o explicarlas a nadie. Los días siguientes trajeron cambios dramáticos en la dinámica de la casa. Patricia se había vuelto casi invisible, saliendo temprano y regresando tarde, evitando cualquier interacción conmigo que no fuera absolutamente necesaria. Cuando nuestros caminos se cruzaban, mantenía la vista baja y se disculpaba constantemente por cualquier inconveniente mínimo, real o imaginario. Roberto también había cambiado significativamente. Había comenzado a buscar oportunidades para hablar conmigo a solas, preguntándome sobre mi bienestar, pidiendo perdón por no haber prestado más atención a lo que estaba pasando. Era evidente que las revelaciones de la reunión legal habían abierto sus ojos a aspectos de su matrimonio que había preferido ignorar. Una tarde, mientras Patricia había salido al día a hacer compras, Roberto se sentó conmigo en la sala y me pidió que le contara toda la historia desde mi perspectiva. Escuchó en silencio mientras le describí los meses de manipulación sutil, las maneras en que Patricia había ido tomando control sobre aspectos de mi vida, las técnicas que había usado para aislarme de mis amigos y hacerme dudar de mi propia competencia. Roberto lloró cuando le describí lo sola y confundida que me había sentido durante todo ese tiempo, lo traicionada que me había sentido no solo por Patricia, sino también por él, por su falta de atención a lo que estaba pasando con su propia madre. Me pidió perdón repetidamente
admitiendo que había estado tan absorto en su nueva vida de casado que había perdido de vista sus responsabilidades como hijo. Fue durante esa conversación que Roberto me reveló algunos detalles sobre su matrimonio que ayudaron a completar el cuadro de lo que había estado pasando. Me contó que Patricia había estado presionándolo durante meses para que encontrara una manera de conseguir más espacio en la casa, sugiriendo que mi presencia limitaba sus planes para el futuro. También admitió que ella había estado manejando las finanzas familiares y había expresado frustración sobre los gastos innecesarios de mantener una casa tan grande para tan pocas personas. Más revelador aún fue cuando Roberto me contó sobre las conversaciones que Patricia había tenido con sus amigas, conversaciones que él había escuchado parcialmente y que ahora entendía en su verdadero contexto. Patricia había estado consultando con otras mujeres sobre estrategias para convencer a suegras mayores de mudarse a residencias, investigando sobre procesos legales para obtener tutela sobre personas ancianas, incluso buscando información sobre cómo acelerar procesos de herencia. Esa noche, después que Patricia regresó de sus compras y se retiró inmediatamente a su habitación sin cenar, Roberto y yo tuvimos la conversación más honesta que habíamos tenido en años. Me confesó que su matrimonio había estado bajo tensión durante meses, no solo por el tema de mi presencia en la casa, sino también por diferencias fundamentales en valores y prioridades que habían comenzado a emerger después de la luna de miel inicial. Roberto admitió que se había sentido incómodo con muchas de las tácticas que Patricia había usado conmigo, pero que había racionalizado su comportamiento diciéndose a sí mismo que ella tenía buenas intenciones. Ahora, después de escuchar las grabaciones y ver la evidencia de manipulación sistemática, se daba cuenta de que había sido cómplice de un abuso que nunca debería haber permitido. Durante las semanas siguientes, Patricia hizo varios intentos desesperados para reparar su relación conmigo y restaurar su posición en la familia. Trató de regresar a sus tácticas originales de atención y cuidado, pero ahora yo podía ver a través de cada gesto calculado, cada palabra estudiada. Sus esfuerzos solo servían para recordarme lo bien que había actuado el papel de nuera cariñosa mientras tramaba mi eliminación de mi propio hogar. Un día encontré una carta que Patricia había dejado sobre mi mesa de noche, una disculpa larga y elaborada, donde explicaba que había estado pasando por un periodo difícil de estrés y que había canalizado mal sus preocupaciones sobre mi bienestar. La carta estaba llena de promesas de cambio y súplicas de perdón, pero también contenía sugerencias sutiles sobre cómo podríamos encontrar una solución que funcionara para todos, lo que interpreté como un intento continuado de manipularme para que aceptara su plan original. Don Rodrigo me había advertido que este tipo de comportamiento era típico en casos de abuso psicológico. Los perpetradores a menudo pasan por un periodo de súplicas y promesas después de ser confrontados, pero raramente cambian sus patrones fundamentales de comportamiento. Me aconsejó que mantuviera la documentación de cualquier interacción significativa con Patricia y que no me dejara llevar por gestos emocionales que podrían ser parte de una estrategia más amplia. La situación llegó a un punto de crisis una tarde cuando Patricia finalmente perdió la compostura que había estado manteniendo desde la reunión legal. Habíamos tenido una discusión menor sobre la preparación de la cena, donde yo había insistido en cocinar mi receta tradicional en lugar de seguir sus sugerencias de comida más saludable. La frustración que había estado acumulando durante semanas finalmente explotó. Patricia comenzó a gritarme sobre lo difícil que era vivir conmigo, sobre lo terca e imposible que me había vuelto, sobre cómo yo había arruinado sus planes para una vida familiar feliz. En su rabia, reveló mucho más de lo que había pretendido sobre sus verdaderas motivaciones y resentimientos. Me dijo que había sacrificado años de su vida tratando de cuidar a una anciana malagradecida que merecía tener su propio hogar sin tener que lidiar con las complicaciones de una suegra difícil. Lo más revelador fue cuando Patricia gritó que había estado esperando pacientemente que yo tomara la decisión correcta sobre mi futuro, pero que evidentemente
Yo era demasiado egoísta para considerar las necesidades de personas más jóvenes que tenían toda una vida por delante. Dijo que había hablado con Roberto sobre alternativas más definitivas para resolver la situación, una declaración que me envió escalofríos por toda la espalda. Roberto llegó a casa justo en el momento culminante de la explosión de Patricia y escuchó suficiente para entender lo que estaba pasando. Su rostro se puso pálido cuando escuchó a su esposa gritándole a su madre con una vehemencia que él nunca había presenciado antes. Cuando Patricia se dio cuenta de que Roberto había llegado, trató inmediatamente de controlar su comportamiento, pero ya era demasiado tarde para retractar las cosas que había dicho. Esa noche Roberto y Patricia tuvieron la discusión más intensa de su matrimonio. Pude escuchar voces elevadas desde mi habitación, aunque no pude distinguir las palabras específicas. La conversación duró hasta muy tarde, y cuando finalmente se hizo silencio en la casa, supe que algo fundamental había cambiado en la dinámica familiar. A la mañana siguiente, Roberto me buscó antes de ir al trabajo para decirme que él y Patricia habían decidido separarse temporalmente. Me explicó que necesitaba tiempo para reconsiderar su matrimonio y sus prioridades, especialmente después de todo lo que había descubierto sobre el comportamiento de su esposa hacia mí. Patricia se mudaría con su hermana durante algunas semanas mientras ellos decidían cómo proceder con su relación. Patricia salió de la casa ese mismo día, llevándose solo algunas maletas con ropa y objetos personales. Cuando vino a despedirse de mí, intentó una última vez manipular la situación a su favor. Me dijo que esperaba que yo estuviera satisfecha con haber destruido su matrimonio, que había conseguido separar a un hijo de su esposa como había sido su intención desde el principio. Pero yo ya no era la misma mujer que había sido al principio de esta historia. Miré a Patricia directamente a los ojos y le dije que ella había destruido su propio matrimonio con su codicia, su manipulación y su crueldad. Le expliqué que yo nunca había querido otra cosa que no fuera una relación familiar armoniosa, pero que no iba a sacrificar mi dignidad ni mis derechos para complacer las ambiciones de una mujer que había demostrado no tener respeto por las personas mayores. Después que Patricia se fue, la casa se sintió diferente inmediatamente. Era como si una presencia tóxica hubiera sido removida del ambiente, permitiendo que el aire circulara libremente de nuevo. Roberto y yo comenzamos a reconstruir nuestra relación, hablando honestamente sobre los errores que ambos habíamos cometido durante los años anteriores. En las semanas siguientes, Roberto comenzó un proceso de terapia para entender cómo había permitido que su matrimonio se convirtiera en algo tan destructivo. Me contó que el terapeuta le había ayudado a reconocer patrones de manipulación en su relación que habían comenzado mucho antes de que el tema de mi mudanza surgiera. Patricia había usado técnicas similares para controlarlo a él, aislándolo gradualmente de amigos y familiares que podrían haber cuestionado su comportamiento. Mientras tanto, yo comencé a reconectar con las amigas y actividades que había abandonado durante los meses de manipulación de Patricia. Volví a mis clases de bordado, retomé mis visitas regulares a Elena y hasta comencé a participar en un grupo de lectura en la biblioteca local. Era sorprendente cómo había permitido que una persona aislara tanto mi vida social sin darme cuenta completa de lo que estaba pasando. Don Rodrigo me mantuvo informada sobre los aspectos legales de la situación. Patricia había cumplido con los términos del acuerdo que habíamos firmado, no haciendo más intentos de contactarme o presionarme sobre mi vida. Sin embargo, su abogado había hecho algunas consultas sobre procesos de divorcio, lo que sugería que ella estaba considerando formalizar la separación de Roberto. 3 meses después de que Patricia se fuera de la casa, Roberto me informó que había decidido proceder con el divorcio. Me explicó que la terapia le había ayudado a entender que su matrimonio había estado basado en manipulación y control más que en amor genuino y respeto mutuo. Había descubierto que Patricia había estado mintiendo sobre muchas cosas durante su relación, incluyendo aspectos de su pasado financiero y sus planes para el futuro. El proceso de divorcio reveló información adicional
que confirmó mis peores sospechas sobre las motivaciones de Patricia. Su abogado presentó evidencia de que ella había estado investigando el valor de mi propiedad desde muy temprano en su relación con Roberto. Había consultado con expertos en bienes raíces sobre estrategias de venta e incluso había explorado opciones de inversión para los fondos que esperaba obtener de la venta forzada de mi casa. También descubrimos que Patricia había estado en contacto con administradores de las residencias que había investigado, no solo para obtener información sobre sus servicios, sino también para discutir opciones de pago acelerado que le permitirían asegurar mi admisión rápida si lograba convencerme de mudarme. Había desarrollado un plan detallado y cronometrado para mi eliminación de mi propio hogar, un plan que había estado ejecutando con precisión durante meses. La información más perturbadora vino de una investigación financiera que el abogado de Roberto había iniciado como parte del proceso de divorcio. Patricia había estado acumulando deudas significativas en tarjetas de crédito y préstamos personales, deudas que había escondido de Roberto durante su matrimonio. Muchos de estos gastos habían sido para financiar el estilo de vida elevado que había estado manteniendo, incluyendo ropa cara, tratamientos de belleza y entretenimiento que estaban muy por encima de sus medios económicos reales. Quedó claro que Patricia había visto mi casa no solo como una oportunidad de tener más espacio, sino como una solución a sus problemas financieros. Su plan había sido manipularme para que vendiera la propiedad, usar los fondos para pagar sus deudas ocultas y luego establecerse en una casa más modesta con Roberto usando el dinero restante. Era un esquema elaborado que había requerido meses de preparación psicológica y emocional. Cuando confronté a Roberto con esta información, él admitió que había habido señales de los problemas financieros de Patricia que había elegido ignorar. Facturas que llegaban a la casa dirigidas a ella, conversaciones telefónicas tensas que había escuchado parcialmente, gastos inexplicables que ella siempre justificaba de maneras vagas. Su negativa a enfrentar estos problemas había sido parte del patrón de evitación que había caracterizado su manejo de toda la situación. El divorcio se finalizó 6 meses después de que Patricia se fuera de la casa. Roberto mantuvo la custodia de todos los bienes que habían adquirido durante el matrimonio, principalmente porque Patricia no había contribuido financieramente a su adquisición, y además tenía deudas que Roberto no estaba dispuesto a asumir. Patricia recibió una suma mínima como liquidación, apenas suficiente para cubrir sus gastos de mudanza y algunos meses de alquiler en un apartamento pequeño. Durante todo este proceso, Patricia hizo varios intentos de contactarme directamente, violando el acuerdo que habíamos firmado. Recibí llamadas telefónicas donde trataba de manipularme emocionalmente, cartas enviadas por correo donde se presentaba como víctima de una conspiración entre Roberto y yo. Incluso apareció en mi puerta una vez, tratando de convencerme de que intercediera en su favor durante el proceso de divorcio. Cada uno de estos incidentes fue documentado y reportado a don Rodrigo, quien tomó las acciones legales apropiadas. Patricia recibió advertencias oficiales sobre el incumplimiento del acuerdo de no contacto, y finalmente se le notificó que cualquier comunicación adicional resultaría en cargos por acoso y violación de orden judicial. La última vez que vi a Patricia fue durante una audiencia final del divorcio, donde ella hizo un intento desesperado de apelar la decisión del juez. Apareció en el tribunal visiblemente demacrada, habiendo perdido el peso y el brillo que la habían caracterizado cuando la conocí por primera vez. Sus ojos tenían esa mirada desesperada de alguien que había perdido todo lo que creía que le pertenecía por derecho. Durante la audiencia, Patricia trató de presentar una narrativa donde ella había sido víctima de abuso emocional por parte de Roberto y manipulación legal por parte mía. Afirmó que todo lo que había hecho había sido motivado por amor y preocupación, y que las grabaciones que había hecho habían sido tomadas fuera de contexto y malinterpretadas. Su abogado parecía incómodo con estos argumentos, probablemente sabiendo que no tenían fundamento legal sólido. El juez escuchó pacientemente todos los argumentos de Patricia,
pero finalmente confirmó la decisión original de divorcio y las condiciones que habían sido establecidas. También emitió una orden de restricción permanente que prohibía a Patricia cualquier contacto directo o indirecto conmigo, reconociendo el patrón de acoso que había documentado durante los meses anteriores. Cuando salimos del tribunal ese día, Patricia me gritó desde el otro lado del estacionamiento, acusándome de haber destruido su vida y arruinado su futuro. Sus palabras fueron muy similares a aquellas que había usado el día que me llamó vieja dramática, pero ahora no tenían el poder de herirme. Yo había recuperado mi fuerza, mi dignidad y mi control sobre mi propia vida. Han pasado 2 años desde que Patricia salió de mi casa, y la vida ha encontrado un nuevo equilibrio que nunca pensé que sería posible. Roberto y yo hemos reconstruido nuestra relación sobre bases más sólidas de honestidad y respeto mutuo. Él sigue viviendo en la casa conmigo, pero ahora como mi hijo adulto que ha aprendido a valorar a su madre, no como el esposo manipulado que había sido durante su matrimonio. Roberto ha comenzado una nueva relación con una mujer llamada Carmen, alguien que conoció en su grupo de terapia y que ha demostrado tener valores completamente diferentes a los de Patricia. Carmen me trata con el respeto genuino que Patricia solo fingía. Y más importante aún, ella y Roberto han construido su relación sobre bases de comunicación honesta y apoyo mutuo. Yo he vuelto a ser dueña completa de mi propia vida. Tomo mis decisiones sin consultar con nadie, mantengo mis tradiciones familiares, cocino mis recetas favoritas y mantengo mi casa exactamente como me gusta. Tengo mis amigas de vuelta, mis actividades sociales restauradas y una sensación de propósito que había perdido durante los meses oscuros de la manipulación de Patricia. De vez en cuando, recibo noticias sobre Patricia a través de conocidos mutuos. Aparentemente, está viviendo sola en un apartamento pequeño, trabajando en un empleo de medio tiempo que apenas le permite cubrir sus gastos básicos. Sus deudas financieras siguieron acumulándose después del divorcio y ha tenido que declararse en bancarrota. La vida glamorosa que había planificado financiar con la venta de mi casa nunca se materializó. Don Rodrigo me dice que mi caso se ha convertido en uno de los ejemplos que usa para educar a otras personas mayores sobre las señales de advertencia del abuso psicológico y financiero. Ha presentado mi historia en conferencias sobre derechos de adultos mayores, siempre protegiendo mi identidad, pero usando los detalles para ilustrar cómo la manipulación puede desarrollarse gradualmente hasta convertirse en una situación peligrosa. A veces me pregunto qué habría pasado si no hubiera encontrado la fuerza para resistir los planes de Patricia. Probablemente estaría viviendo en una residencia que no había elegido, mientras ella y Roberto disfrutaban de mi casa y mi dinero. Habría perdido no solo mi hogar físico, sino también mi dignidad, mi autonomía y mi relación con mi hijo. La experiencia me enseñó que la edad no es sinónimo de vulnerabilidad y que las personas mayores tienen tanto derecho como cualquier otra persona a tomar decisiones sobre sus propias vidas. También aprendí que la manipulación puede venir envuelta en gestos de cariño y preocupación, y que es crucial prestar atención a los patrones de comportamiento más que a las palabras dulces. Pero quizás la lección más importante fue que nunca es demasiado tarde para defenderse. A los 75 años, cuando muchas personas podrían haber aceptado pasivamente el destino que otros habían planificado para ellas, yo encontré la fuerza para luchar por mi derecho a vivir en mis propios términos. La vieja dramática que Patricia había pensado que era, resultó ser una mujer con más recursos, más determinación y más poder de lo que ella jamás había imaginado. Y al final, fueron las lágrimas de Patricia, no las mías, las que llenaron la oficina del abogado cuando se dio cuenta de que había perdido todo lo que había tratado de obtener a través de su manipulación cruel. Esta historia no es solo sobre venganza o justicia poética, es sobre la importancia de reconocer nuestro propio valor, independientemente de nuestra edad o circunstancias. Es sobre el poder que tenemos para cambiar situaciones que parecen imposibles cuando encontramos el coraje para actuar.
y es sobre la verdad de que la experiencia y la sabiduría que vienen con los años pueden ser armas poderosas cuando se usan con propósito y determinación. Hoy, cuando miro hacia atrás a esos meses difíciles, ya no siento rabia hacia Patricia. Siento lástima por una mujer que estaba tan consumida por la codicia y la ambición que perdió la capacidad de ver la humanidad en las personas que trataba de manipular. Su castigo no fue algo que yo le impuse. Fue la consecuencia natural de sus propias acciones y decisiones. Y yo, la vieja dramática, sigo viviendo en mi casa, tomando mis propias decisiones, cocinando mis recetas tradicionales y disfrutando cada día de la libertad que recuperé cuando decidí que era hora de luchar por mi propia dignidad. Porque al final, esa es la venganza más dulce de todas. Vivir bien, vivir con propósito y vivir según nuestros propios términos, sin importar lo que otros puedan pensar o decir sobre nuestras elecciones. Cada historia aquí nace del alma y lleva días de trabajo silencioso. Tu suscripción es nuestro aplauso. Tu clic nos permite seguir contando lo que nadie cuenta.